¿Cuál ha sido la obra por la que más te han pagado? Me llaman el Sorolla de la Mancha. Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Al Fresco con ella. Hoy nos hemos venido hasta Pedro Muñoz para entrevistar a un artista castellano-manchego que ha elegido el pueblo como medio de vida y desde aquí lleva sus obras de arte a todo el mundo. Os presento a José Manuel Exojo, que además hoy nos ha recibido. Estamos en Al Fresco con ella, tomando el fresco en tu estudio. Qué mejor sitio, ¿no, José Manuel? Gracias, Noelia, y bienvenida. Gracias a ti por abrirnos la puerta de tu casa. Yo me gustaría que la gente te conociese un poquito más. Entonces, bueno, vamos a empezar con la típica pregunta de ¿quién es José Manuel Exojo? Bueno, José Manuel Exojo yo creo que es un hombre normalito, un hombre amante de la naturaleza y de la vida, y que hace un tiempo bastante tiempo, se decantó por una de las pasiones que le circunda y que vive ahora, que es la pintura. ¿Y desde cuándo pintas? O sea, ¿cuándo te surgió, como has dicho, desde hace mucho tiempo? ¿Desde cuánto tiempo es esto? Sí, hace muchísimo tiempo, Noelia. Una de las primeras exposiciones que hice fue en el año 75. Wow. Entonces, imagínate. Además, es un trabajo que yo lo consideré así desde el principio, que me volqué en él en cuerpo y alma, porque realmente era lo que sentía. Yo quería plasmar a través del color, que considero que es un elemento principal para expresar nuestros sentimientos y en fin la vida de cada uno, mis emociones y las sensaciones que tenía. Y cogí la pintura para expresar todo mi sentir. Yo estudié pintura en la Escuela de San Fernando, en Bellas Artes en San Fernando, en Madrid. Hice estudios. ¿Allá por el año? Muchos años. ¿Y era muy común estudiar Bellas Artes en esa época? No era muy común. Luego también hice estudios en la Escuela de Artes Aplicadas de Ciudad Real. Hoy facultad, que creo que la han hecho facultad de Pedro Almodóvar, se llama la escuela. Y luego, pues conociendo y viendo mucha pintura, pintando mucho y conociendo a grandes pintores. Conocí en su tiempo a Benjamín Palencia, que fue un pintor extraordinario, uno de los mejores y representantes de la generación del 27, y pintor con una autenticidad y una sinceridad y una verdad muy grande en lo que hacía, y me enseñó mucho en la pintura. Fue uno de tus maestros. Tuve la ocasión de conocerlo porque en una de las ocasiones tuve una exposición en el Mesón de Don Quijote en Mota del Cuervo. Entonces, seguro que hay gente de Mota que dice, mira, ese sitio lo conozco. Sí, entonces Benjamín Palencia solía venir casi todos los veranos a pintar La Mancha. Él era de Barrás. Y se hospedaba en el Mesón de Don Quijote, y dio la casualidad que tenía la exposición allí y nos conocimos. Y desde ese momento, pues cuando venía los veranos, me iba a pintar con él y me enseñaba mucha pintura, la forma de hacer, y siempre el concepto tu pintura del color y todo eso. ¿Siempre ha sido así o ha tenido una evolución
no sé, como Goya o todos estos pintores, ¿no? Que siempre han tenido una evolución en cómo pintan, también tiene que ver con las emociones, con lo que te está pasando. ¿Siempre ha sido así de colorida, siempre ha sido así el trazo o has visto tú una evolución que digas? Siempre le he dado muchísima importancia al color, pero la estructura de la obra, la forma de la obra, la imagen final de la obra ha ido cambiando y evolucionando a través del tiempo y el hacer en la pintura. Has visto antes una de las obras de los años 80, Sí, sí. has visto, y conoces también una de las últimas obras que he hecho y fíjate la diferencia. Pero la base de la obra, digamos, la intención de la obra se ve a través del tiempo y de todas las pinturas que he hecho desde la exposición esta o desde cuando empecé a pintar hasta ahora. Yo creo que tiene un sello personal. Últimamente, te voy a decir, no últimamente, ya hace tiempo que no me comparan, pero me recuerdan a Sorolla. Me llaman el Sorolla de la Mancha. Pero es verdad que el trazo puede recordarnos a Sorolla, el trazo que, de hecho, hay algún cuadro que he visto por ahí de tu hija saliendo de la piscina, sí, esos cuadros que tiene Sorolla en el mar y demás, puede ser que nos recuerde a... Por los temas y por la forma y el color, pues a lo mejor le recuerda, pero yo creo que ya mi obra tiene un sello personal y he llegado a un momento, creo, y además que se ve que aún no firmando la obra se sabe de quién es. Sí, sí. Y eso se consigue a través del tiempo y pintando, trabajando y trabajando. Y haciéndote ver, ¿no? Porque me imagino que... Sí, bueno, claro, si te pregunto también. ¿Cuántas exposiciones has hecho? No sé si tienes la cuenta. Muchas no sé exposiciones. Muchas exposiciones. Antes hacía, pues a lo mejor, 10 o 12 exposiciones al año. Ahora ya son más espaciadas y quizá un poco más selectivas. Pero he hecho muchas exposiciones. ¿Por qué? Porque tengo una intención muy grande y que me satisface muchísimo, que es mostrar la obra y que las personas tengan obra mía, compartir la obra que hago. Dejar un legado, lo que pinto, es un legado lo que estás dejando. Porque para mí, ahora después hablamos de lo que respecta al punto material, pero para mí hay una nota muy importante dentro de la pintura, que es el compartirla y que las personas sientan y vivan lo que hago. El ver eso, el que los demás me mostréis eso, es una de las mayores satisfacciones que puedo tener. Lo material es importante también, por supuesto, porque hasta hace 2 días, hasta ahora ya estoy jubilado y ya estoy un poco más desahogado, pero siempre he estado viviendo de la pintura. Y eso es de admirar. Una satisfacción muy grande, pero el hecho que sintáis y que compartáis mi obra es una de las mayores satisfacciones que me puede pasar. ¿Y cuánto tiempo te llevó, José Manuel? Porque seguro que hay gente que a lo mejor nos está viendo y que se quiere dedicar a la pintura. Tú has dicho que siempre has vivido del arte, ¿no? De tu trabajo como artista, pero ¿te llevó mucho tiempo llegar a vivir de él? Sí, me llevó muchísimo tiempo porque es un
un trabajo, es una carrera que no se cumple en 2 días, ¿sabes? Que necesita un tiempo, primero tiempos de conocimiento hacia los demás de lo que haces, y eso necesita una trayectoria muy, muy grande. Y luego creer y valorar lo que haces. Si realmente lo que estoy haciendo tiene un valor y tiene un peso en el mercado del arte. Y eso ahora eso que lo dices es importante, porque sobre todo para las personas que tenemos un negocio, el ponerle valor a tu trabajo nos cuesta vendernos, ¿no? ¿Cómo fue eso de decir, mi cuadro cuesta X? O cuando tú haces un cuadro, ¿qué factores tienes en cuenta para ponerle un precio a tu obra? Sí, la verdad es que está lo que dice Noelia, se cumple a la perfección, que los difícil. Artistas somos los peores vendedores, ¿no? vendedores. Pero bueno, pues gente que llegaba, que veía la obra, especialistas, críticos, galeristas, y le ponían un valor. Entonces ya a partir de ahí, pues ya, entonces a ese valor, pues claro, hay que añadirles también tu trabajo, tu tiempo y el tiempo, el material y todo, porque es a veces cuando ves las exposiciones ya puestas, dices, o obras terminadas, dices, bueno, esto lo ha hecho en dos horas, bueno, eso lo dirán eso, que no entiende. Independientemente, yo creo que no se debe regir por el tiempo que puedes tardar sino la calidad. Y la creatividad que hay detrás, ¿no? Yo antes te decía, ¿esto qué es? ¿Un ladrillo? Bueno, pues sí, es un ladrillo de base, pero luego detrás de ese ladrillo hay un trabajo y hay de todo, ¿no? O sea, no hay que ver solamente el ladrillo. Hasta hacer ese tipo de ladrillo que hemos visto antes, pues hay un tiempo y unas ideas y mucho trabajo. Ahora cuéntanos, el sitio más exótico que tú digas donde has expuesto, o que digas, wow, es que yo aquí no me esperaba nunca exponer, que a lo mejor lo soñaste un día y llegaste y hiciste una exposición ahí. Yo siempre las exposiciones me han gustado, o he tenido intención de sentimiento en hacerlas en espacios, como dices, distintos, de una galería con un espacio diáfano que llegas, cuelgas las obras y punto pelota. No. Entonces me decanto por las iglesias, los conventos. Recuerdo una exposición que hice en el convento de la Trinidad en Toledo, acompañando a la conmemoración que se hacía por entonces del Greco, de la exposición del Greco, que se hacía. La exposición del Greco estaba en el Museo de Santa Cruz y la mía en el convento de la Trinidad. Dentro del convento la exposición se colgó en la iglesia. Esta exposición era una interpretación de distintas obras del Greco que a lo esojo, porque el Greco es muy oscuro. Las pinté a lo mío. Te puedes imaginar, la pintura de sojo pues es color. Es color, claro. Color, y el Greco es color luz, en materia. Iluminación, pero oscura. Y recuerdo que fue impactante, no solo ya por el lugar, sino por la concepción o el hecho de las obras de ese tipo. Fue una exposición que tuvo una repercusión mundial, y a nivel de visitas contabilizadas, porque la gente que estaba allí cuidando de la exposición y en el convento de la Trinidad iba contabilizando los visitantes, y llegaron a visitarla y a verla 12.000 personas. ¡Wow! ¿Y durante cuánto tiempo estuvo?
Estuvo todo el tiempo que duró la exposición del Greco que estaba en el Museo de Santa Cruz. De Santa Cruz. O sea, bastante tiempo. Pero 12.000 personas son muchas. Tenía unas particularidades la exposición esta porque el Museo de Santa Cruz, el Greco, tenía obras que no tenía yo en el museo, en la exposición mía. Entonces la gente iba a ver la exposición del Museo de Santa Cruz del Greco y luego iba a la mía que tenía obras que no estaban en la exposición del Greco. Y era totalmente diferente una exposición que para mí tuvo un calado muy, muy grande a nivel personal y artístico. Mucho. Y en el extranjero, porque también has expuesto fuera de España, ¿no? Sí, he hecho colectivas. Una vez hice una colectiva en Nueva York, en el Museo de Store-en-Front. Eso fue con pinturas abstractas. Y eran pinturas, vamos, que era compartir espacio con pintores de allí de Nueva York. ¿Y cómo llegas tú desde Pedro Muñoz a una exposición en Nueva York? Esa exposición me salió a través de una exposición que tuve en el Museo López Torres en Tomelloso, que fueron unos visitantes americanos y dijeron, oye, que parte tenía figurativo y parte tenía abstracción. Y vieron la obra, se interesaron y me propusieron, digo, bueno, pues, ¿por qué no? Entonces, sí, mandé 5 obras en concreto y luego hice yo un viaje, estuve 15 días en Nueva York, pues visitando la exposición y todo eso. Eso fue importante. Hombre, lo que decíamos, ¿no? De exponerte, porque ahora por las redes pues nos podemos exponer mucho y a lo mejor ahora en las redes... Ahora que dices de las redes te voy a comentar. Claro, en las redes tú ahora subes tus obras o subes la exposición y esas 12.000 personas que tú dices que pasaron por tus exposiciones, no sé por qué periodo de tiempo, pues puedes tener un vídeo de 12.000 visitas perfectamente en nada, en menos de 24 horas. Entonces es verdad que las redes abren ahora un mundo. ¿Te ha pasado también algo con las redes? Mucho. Mira, una de las últimas exposiciones en el exterior que hice fuera de España fue en Filadelfia y fue a través de una galería de Madrid, pero de la forma virtual. O sea, las pinturas se proyectaron, se mostraron en la galería allí en Filadelfia de una forma virtual. Wow. Y luego físicamente, recuerdo que se vendieron 2 obras, físicamente contactaron con España y esas obras... ¿Y virtualmente dónde estaban tus obras? ¿Estaban aquí en España en algún sitio y se proyectaron en Filadelfia. Allí? Ah, vale. En Filadelfia, en una galería, pero las obras las tenía yo aquí, en España. Ya. O sea, se proyectaron. La galería de España. Ya. Y se proyectaron. Fíjate, ¿Y vendiste las ventajas allí? Se vendieron. Wow. Las ventajas que tiene ahora los medios de comunicación, las redes sociales. Te comentaba antes que me han ofrecido espacios para vivir, incluso para pintar fuera de España y en otros sitios de España. Y yo, Noelia, ya ves, yo aquí en mi casa, yo estoy encantado. Y hoy día tenemos las posibilidades. ¿Por qué? Porque aquí encuentro todos los elementos necesarios para pintar y lo que necesito para pintar. Y luego soy una persona que tiene necesidad de estar viviendo y sintiendo el lugar donde... Y tú creciste en esta está. casa, ¿no? O bueno, tus abuelos, tu familia siempre ha vivido aquí. Sí, siempre he vivido aquí. Desde pequeño esta casa era de mis abuelos, luego pasaron a mis padres y ahora es mía. Y entonces ¿Siempre elegiste el pueblo? Siempre. He estado viviendo y sintiendo siempre las raíces que toda persona necesita
para, Eso es muy importante, para hacer la vida. sobre todo también para crear obras de arte, ¿no? Que tienes que encontrar tu sitio, tienes que encontrar tu inspiración. Y bueno, tú lo haces desde este pueblecito de Pedro Muñoz. ¿Cuántos habitantes tiene Pedro Muñoz? Pues está cerca de los 8.000 y algo. Bueno, es de los grandecitos. Sí, no es de está los mal. grandecitos, pero a lo que voy es que puedes vivir del arte perfectamente desde un pueblo de Castilla-La Mancha y proyectarlo al mundo, porque ya veis que ha estado en muchos sitios y ahora yo sé que el año que viene te vas a Francia otra vez. Sí, sí, tengo... Y ahora vamos a hacer las preguntas estas incómodas, como hace el broncano, ¿no? Pero yo te lo voy a hacer a mi manera. ¿Cuál ha sido la obra por la que más te han pagado? O sea, ¿qué es lo que has recibido tú por una de las obras que más te han pagado? He tenido la gran suerte, Noelia, desde el principio, que mi obra se ha valorado en un nivel medio alto casi siempre. Y te voy a contar una cosita de un precio, una barbaridad. Vino en una ocasión, apareció un coleccionista por casa, Moreno, un tal José Luis Moreno. ¿Pero era artista? No, José Luis Moreno no es el que presentaba los programas, ¿no? Vale, digo, ese José Luis Moreno no es. Moreno Burgos. Le pedí una barbaridad de dinero porque se encaprichó de un retrato de mi hijo, de pequeñito, que ha visto que otro retrato de mi hija lo tengo en el pasillo en mi casa, lo he visto ahí. Bueno, pues había pintado a José Manuel de pequeño y se encaprichó Dice, José Manuel, me tienes que vender la obra esta. ¿Un cuadro de tu hijo? Un cuadro de pequeño. De pequeño. Vale. Y digo, pues yo creo que no. ¿Cómo te voy a...? Dice que sí, me la tengo que llevar. Pídeme lo que quieras. Le pedí una barbaridad de dinero. Por entonces en pesetas. ¿En qué año era eso, más o menos? Hace muchos años, pues de los retratos esos tendrían mis hijos, pues a lo mejor un año o por ahí. O sea, 30 años hace de eso por lo menos. Sí, tienen 31 y 32. Dice, pídeme lo que quieras. Digo, bueno, pues no te vas a ir de vacío, sino porque no te la vas a llevar. Tú dijiste, venga. Y le pedí una cantidad, una barbaridad en pesetas por entonces. Dice, espera un momento, José Manuel. Digo, ¿pero qué vas a hacer? Dice, voy a ir al banco y vengo en un rato. Digo, no fastidies, no es... O sea, que te creyó lo que le pediste. Con esa cantidad de dinero, que era una barbaridad, y me dijo, José Manuel, toma, la obra esa, el retrato. Digo, me ha jodido porque me has roto la colección y te llevas a mi hijo. ¿Y dónde se fue tu hijo de viaje? ¿Dónde se lo llevó? Me parece que se lo llevó porque tenía una vivienda en Barcelona. Ah, en Barcelona. Bueno, oye, aunque sí te fastidiase la colección, bueno, te pagó. Cada vez que paso por el pasillo veo el retrato de mi hija solo ahí. Y me acuerdo. Bueno, te irías a comerte una buena mariscada, una botella de vino para celebrarlo, ¿no? Imagínate esa cantidad de dinero en ese tiempo, porque me arregló mucho tiempo. Pero bueno, también y ahí te diste cuenta de decir... cabe la satisfacción. Claro, ¿no? pero y eso, porque eso tiene que ser también, ¿no? Súper... Es muy gratificante. Gratificante decir, alguien ha valorado tanto mi obra como para pagarme esta cantidad, que eso dice mucho, ¿no? No sé si ahí para ti fue también como un antes y un después de decir, bueno, es que Soho es grande. Y hay gente que lo ve y yo voy a ir por ahí. Eso me pegó un subidón también, pero también comprobó
que la intención, el trabajo, el esfuerzo y la vida que pongo en cada pintura es verdad y es sincera. Y eso es bonito. Se aprecia y eso para mí supone pues mucho. ¿Por qué? Porque acompaña a esa intención y esa verdad que pongo y esa sinceridad que pongo a la hora de pintar en cada una de mis obras. Cada una de mis obras es un esojo, digamos, de verdad, auténtico. Y de ya corazón. Me lo creo, porque es que yo todo lo que he visto aquí en tu estudio, en tu casa y demás, es que cada obra tiene su esencia, ¿no? Y su historia detrás, que es lo bonito, ¿no? De que no solamente te llevas una obra de arte, sino que hay una historia detrás de cómo ha llegado a hacerse esa obra, que yo creo que eso también es lo bonito, ¿no? de cada obra. Sí. ¿Y hay algún sitio en el que te gustaría exponer a futuro, que lo tengas en mente, que digas, pues mira, a mí me gustaría exponer mis cuadros aquí, porque oye, a lo mejor nos puede escuchar alguien y mañana estás ahí. No sabemos quién nos puede ver en las redes. Sí, te he comentado exposiciones que tengo ahora preparando, que una de ellas se tenía que haber hecho ahora en julio, pero se ha pospuesto por unas circunstancias, que es en el castillo de Goulet, en Francia. Entonces, Noelia, exponer en un castillo, imagínate. Se hace todos los días, vamos. Hice un viaje junto a mi hijo en noviembre pasado para conocer el castillo y la sala de exposiciones que tiene, y no te puedes imaginar el espacio y el castillo que es. O sea, yo verme, si Dios quiere, que va a ser el año que viene, también por estas mismas fechas, por julio, verme en un castillo. En Francia. En Francia. En una tierra que no es la tuya. Con mis trabajos, con mis pinturas, son hitos, palabras mayores. Y yo creo que son premios. Son premios que te concede la vida, tu trabajo y Dios para que sigas. Y para que creas en lo que haces. Qué importante eso. Bueno, yo ya he dicho que lo bonito del artista, de todos los artistas, ¿no? Es que dejan un legado, que también le pasa a los escritores, ¿no? Yo de hecho no fui consciente de ello hasta que uno de mis mentores me dijo, oye, es que tú te vas a ir, ¿no? Te vas a morir, porque todos nos vamos a morir, aunque no nos guste hablar de la muerte, pero nos vamos a morir y esto va a quedar aquí. O sea, Exojo va a quedar aquí. Sí. Entonces tú te vas a ir, pero tu obra va a permanecer. El Exojo vivirá eternamente. El Exojo va a vivir eternamente, ¿no? O sea, es verdad. La lástima es que no vas a seguir pintando, porque obviamente ya no tendremos a la persona. Bueno, ¿quién sabe? Bueno, no sabemos si te vas a reencarnar en alguien. Tengo una cosa dicha, que en la caja o en la... Bueno, me van a incinerar, pero bueno, en la preparativos a la incineración y todo eso, me dicen unos botes de pintura por si acaso, y unas brochas o pinceles por si acaso. Bueno, pues queda dicho esto aquí, familia de Exojo, queda dicho. Y bueno, ya estamos llegando al final, yo estoy viendo, porque además, pues yo me voy a poner así de ancha y cuando vaya a mi casa y lo ponga, pues me voy a poner más ancha de presumir de amigo y de esa obra de arte que me has pintado, que estoy viendo ahí. Mira. Esto es una de las pinturas. Mira, vamos a ponerlo que he hecho así, que con más cariño. ¡Esta soy yo! ¡Un Exojo! Es Noelia, que hasta hace unos días, hoy ha venido a llevárselo, pero hasta hace, pues siempre la he tenido aquí. He estado vigilando su obra. Le daba a Noelia todos los días. Una obra, Noelia, hecha con sentimiento y cariño. Y además yo creo que
en la imagen final se puede apreciar todo ese admiración y cariño que te tengo. Ay, muchas gracias. Dame un beso, que lo voy a poner con todo el cariño del mundo y muchísimas gracias también por haber sido nuestro primer invitado en Al Fresco con ella. Hasta aquí está el primer episodio con un grande de Castilla-La Mancha, un artista que podéis encontrar en Pedro Muñoz. Y bueno, ¿dónde es tu próxima exposición? ¿Dónde podemos En verla? Francia, en París. Bueno, vamos, no en París, sino en Goulen, en el castillo de En Goulen. Goulen, pero será en el 2027 en julio. Así que estar atentos a las redes de Esojo y nos vemos pronto. ¡Chao!